Ahora sí, comenzamos entonces la clase de hoy. Hoy vamos a resolver algunos ejercicios que yo coloqué en el campus, ¿sí? Son ejercicios adicionales sobre los temas que venimos viendo, que hemos visto en las clases anteriores. Bueno, el primer ejercicio que tienen en el enunciado se trata de el tema solubilidad y complejos. Acá dice así: el ion plata forma un complejo soluble con la especie L-, un ligando, un anión, de la forma, bueno, que nos indica en el enunciado. Entonces vamos anotando. El ion plata, en presencia de este ligando L-, forma un complejo soluble con esta estequiometría, un ion plata por dos moléculas de ligando. Si se fijan más abajo en el enunciado, esta reacción está asociada a una constante de formación que es igual a 10 a la octava y que sería igual a la concentración del complejo dividida la concentración del catión y también dividido por la concentración del ligando al cuadrado por la estequiometría, ¿verdad? Bien, después me dice, se mezclan 10 a la menos 4 moles de plata con 10 a la menos 5 moles de cloruro y 10 a la menos 3 moles del ligando en 1 litro. Calcular el pH límite para evitar la precipitación de cloruro de plata. Nos dan el KPS del cloruro de plata y también nos dan la Ka del ácido débil LH, que sería del cual el ligando es la base conjugada, ¿sí? Entonces, nuestra incógnita, lo que tenemos que calcular es una concentración de protones. Para eso vamos a utilizar la estrategia que conocemos de plantear los balances de masa y todas las ecuaciones posibles para llegar a despejar esta incógnita, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos la ecuación, digamos la expresión de la constante de equilibrio para este equilibrio. También sabemos que el ion plata podría eventualmente precipitar con el cloruro que está en el medio, dando cloruro de plata. Nosotros no queremos que precipite, sino que queremos tener la situación límite de tener una solución saturada en cloruro de plata. O sea, que no queremos que precipite nada de lo que hemos puesto, sino que queremos estar en la condición límite. Es decir, tener la máxima cantidad posible de plata en solución y de cloruro en solución, evitando la formación del precipitado. Bueno, entonces el KPS es igual al producto de las concentraciones de los iones y además dijimos que este ligando es la base conjugada de un ácido débil. Así que también tenemos asociada una Ka, que tiene un valor de 10 a la menos 4, para ese ácido débil, de cual el ligando es la base conjugada. Bueno. Bien. Acá aparece entonces la incógnita, concentración de protones. Bien. Vamos a plantear también los balances de masa que nos permitirán luego llegar a despejar esa incógnita. Tenemos las concentraciones analíticas de todas las especies. Por ejemplo, la concentración analítica de plata va a ser igual a 10 a la menos 4 moles por litro, o sea 10 a la menos 4 molar. Eso es lo que voy a tener de plata en solución. Lo voy a tener como plata libre y como plata complejada. Obviamente la mayor parte de la plata va a tener que estar complejada porque en el medio hay cloruro. Así que vamos a tener que tener la mínima cantidad posible de plata libre para evitar la precipitación. También sabemos la concentración de cloruro. La concentración de cloruro es 10 a la menos 5 molar. Me lo da el enunciado. Todo el cloruro va a estar como cloruro libre. O sea que ya esto no es una ecuación, sino que directamente es... Acá el problema nos da directamente el primer valor de concentración en la situación de equilibrio, que es la del cloruro. Y después tenemos también la concentración analítica del ligando, que es 10 a la menos 3 molar, 10 a la menos 3 moles por litro,
Y el ligando lo vamos a tener como ligando libre. También puede estar protonado, ya que dijimos que el ligando es la base conjugada de un ácido débil. Y por supuesto el ligando también está formando el complejo que mantiene la plata en solución. Y habrá 2 moléculas de ligando por cada molécula de complejo. De manera que la cantidad de ligando involucrada en el complejo es 2 veces la concentración del complejo. Bien, entonces, para poder resolver el sistema tenemos que tener el mismo número de incógnitas que de ecuaciones, por lo menos. Vamos a contar a ver si tenemos igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas. O, bueno, si hay más ecuaciones no sería un problema. Lo importante es no tener una cantidad mayor de incógnitas que de ecuaciones. Si tuviéramos más incógnitas que ecuaciones, tendríamos que despreciar alguna de las concentraciones que tenemos en la expresión, ¿sí? Entonces vamos a contar a ver cuántas incógnitas hay y cuántas ecuaciones. Ecuaciones tenemos 1, 2, 3, o sea, 3 reacciones de equilibrio, y después tenemos 4 y 5, o sea, 2 balances de masa, ¿sí? Esta no la contamos como ecuación, así que tenemos 5 ecuaciones. Bien, ¿cuántas incógnitas tendremos? Bueno, tenemos estas 3, el complejo, la plata libre, el ligando libre, el protón, o sea 4, y el ligando protonado, ¿verdad? 5. Entonces tenemos la plata libre, la plata complejada, el ligando libre, acá tenemos 3, después tenemos el ligando protonado, 4, y los protones 5. La concentración de cloruro no es una incógnita, así que también tenemos 5 incógnitas. Podemos resolver este sistema para hallar la concentración de protones sin tener que despreciar ninguna incógnita, ¿sí? O sea, no va a hacer falta hacer de antemano ninguna elucubración para ver si alguna de estas concentraciones es despreciable o no. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Si mi incógnita es la concentración de protones, voy a necesitar conocer el ligando libre y el ácido débil. El ligando libre y el ácido débil aparecen acá, por ejemplo, en esta expresión. También aparece el ligando libre en la expresión de la KF, por lo tanto podríamos despejar de aquí el ligando libre si conocemos la cantidad de plata que hay en el medio. Y la cantidad de plata que hay en el medio podríamos llegar a sacarla a través del balance de masa. Lo primero que surgiría de acá sería la concentración de plata libre con el KPS, ¿sí? Este sería el primer valor que surge así espontáneamente de los datos. La plata libre la puedo calcular directamente como el KPS dividido la concentración de cloruro, ya que tengo esos dos datos. El KPS me lo da el problema, es 1,5 por 10 a la menos 10. 1,5 por 10 a la menos 10 dividido la concentración de cloruro, 10 a la menos 5 molar. Así que esto me da 1,5 por 10 a la menos 5 molar. Ya tengo la primera concentración. Bien, ahora con la concentración de plata libre ingreso en el balance de masa de la plata y despejo la concentración del complejo. La concentración del complejo es igual a la concentración analítica, es decir, 10 a la menos 4 molar, menos la concentración de plata libre que encontré recién, 1,5 por 10 a la menos 5 molar. Esta resta da 8,5 por 10 a la menos 5 molar. Así que ya tenemos, entonces, la concentración del complejo en la solución. Fíjense que, bueno, evidentemente la concentración del complejo va a ser mayor que la de la plata libre, eso es lógico. Con esas dos concentraciones, ahora sí, puedo despejar la concentración del ligando libre, que la necesito para después calcular el pH compatible, para evitar la precipitación. Entonces, la concentración del ligando libre la voy a sacar de la expresión
de la constante de formación. Voy a pasarla del otro lado de la igualdad. Y como esto está al cuadrado, voy a pasar el cuadrado como raíz cuadrada. Y me queda que la concentración del ligando libre es igual a la raíz cuadrada del complejo dividido la concentración de plata y dividido también la constante de formación. Entonces reemplazamos. Esto nos queda en el numerador 8,5 por 10 a la menos 5 molar, dividido la concentración de plata que encontré antes, 1,5 por 10 a la menos 5 molar, y la KF, que era un dato del problema, que es 10 a la octava. Entonces, la concentración del ligando libre nos da, si hacemos la cuenta, 2,38 por 10 a la menos 4 molar. Bien, ya tenemos la concentración del ligando libre. Nos faltaría ahora la concentración del ácido débil para poder despejar la última incógnita, ¿no es cierto? La concentración de protones. Y bueno, la concentración del ácido débil la puedo sacar del balance de masa para el ligando, porque ya sé cuánto hay de complejo, ya calculé recién cuánto hay de ligando libre, así que puedo despejar la concentración del ácido débil, que va a ser igual a 10 a la menos 3 molar, es decir, la concentración analítica, menos la concentración del ligando, que hallé recién, 2,38 por 10 a la menos 4 molar, menos 2 veces la concentración del complejo, que la habíamos calculado antes, 8,5 por 10 a la menos 5 molar. Si hacemos esta cuenta, nos da 5,92 por 10 a la menos 4 molar. Así que ya tenemos todas las concentraciones que necesitamos para despejar la incógnita que nos interesa, ¿sí? La sacamos entonces de la Ka. Vamos entonces ahora a despejar la concentración de protones, que era lo que me pedía el problema, de aquí de la Ka. Protones es igual a la Ka por, paso el ácido débil del otro lado, multiplicando, dividido el ligando libre, es decir, la base conjugada. Entonces esto es 10 a la menos 4 por el ácido débil, que era 5,92 por 10 a la menos 4, dividido el ligando libre, que era 2,38 por 10 a la menos 4 molar también. Este cálculo nos da la concentración de protones, que es 2,49 por 10 a la menos 4 molar. Si yo le saco el pH de acá, aplico el menos logaritmo, el pH nos da 3,60. Bueno, el problema entonces es sencillo de resolver. En este caso no hubo necesidad de cancelar, de despreciar ninguna de las concentraciones, y en realidad tampoco eran despreciables, ninguna de ellas. La concentración de protones, ¿qué está representando? ¿Qué está representando este pH? Bueno, este pH lo que hace es, digamos, esta acidez del medio lo que hace es mantener al ligando protonado, ¿verdad? O sea, ustedes fíjense que si yo aumento la concentración de protones, o sea, disminuyo el pH, parte del ligando va a estar protonado. Eso deja menos cantidad de ligando libre para complejar a la plata. Entonces, si yo trabajara a un pH inferior a 3,60, una gran cantidad del ligando estaría protonado. Habría poco ligando disponible para complejar a la plata. Eso haría que quede más cantidad de plata libre. Y al quedar más cantidad de plata libre,
va a ocurrir que el producto iónico de plata por cloruro va a superar al KPS, entonces precipitaría cloruro de plata, ¿sí? Entonces, si yo, en definitiva, si yo bajo el pH, es probable que encuentre precipitado de cloruro de plata, una pequeña cantidad, bueno, dependiendo de cuánto lo disminuya, ¿sí? Con respecto a este valor límite. Esa es la razón por la cual este 3,6 es un valor límite, ¿sí? Bueno, esto con respecto entonces a solubilidad y complejos. Después ustedes tienen, en el segundo problema, tienen una titulación, como la que vieron en la clase de titulaciones redox. Titulan 50 mililitros de una sal ferrosa, 0,04 molar, con permanganato de potasio, 0,02 molar, utilizando un medio ácido. Y lo que les piden es calcular el potencial del sistema luego de agregar ciertos volúmenes de valorante, ¿sí? El potencial del sistema se puede calcular en cualquier punto de la curva. De hecho, cada vez que yo agrego valorante podría calcular el potencial del sistema porque esa es la variable que yo grafico en función del volumen para obtener la curva de titulación. Este problema van a ver ustedes que está resuelto en el apunte, pero yo lo que les quería mostrar esencialmente no era los valores numéricos, sino que era ver cómo se mide un potencial de sistema, qué representa el potencial de sistema. Lo que describe el problema es que yo en la bureta de 50 mililitros pongo acá la solución valorante de permanganato, o sea, esto debería verse violeta si hubiera traído yo las soluciones, ¿no? Acá tendríamos el permanganato y en el vaso tendríamos la solución ferrosa, ¿sí? Entonces, yo voy agregando, desde la bureta voy agregando valorante y cada vez que agrego valorante se va a ver una gota violeta en la solución que inmediatamente desaparece. O sea, cada vez que yo agrego un poco de valorante, se consume ese valorante y se alcanza una situación de equilibrio. Cada vez que agrego valorante, entonces yo puedo medir un potencial del sistema que va a ir cambiando, así como cambiaría el pH en una titulación ácido-base, acá cambiaría el potencial del sistema. Podría calcularlo en forma teórica o podría medirlo. ¿Cómo lo mido? Bueno, acá yo les traje los componentes del aparato, digamos. Se mide con un electrodo de platino, esperen que muestro, un electrodo de platino, en realidad el platino es una punta brillante que se ve en el extremo de este tubo negro, el tubo es un plástico inerte y en el extremo hay una punta brillante que es la superficie de platino. Esa superficie es sensible a la composición del medio y esa superficie, digamos, si hay iones en el medio, adopta una carga electrostática, ¿sí? Adopta una carga eléctrica y esa carga eléctrica determina el potencial del sistema. O sea, está relacionada a través de la ecuación de Nernst con el potencial del sistema. Entonces, de esa manera, este electrodo adopta el potencial del sistema. Y como yo lo quiero medir, tengo que medir ese potencial, lo tengo que comparar contra otro potencial, porque el aparato mide diferencia de potencial. Entonces, lo que tengo en el otro extremo es un electrodo de referencia. Es un electrodo que tiene un potencial fijo. Después ya verán en la materia correspondiente cómo está constituido. Pero bueno, este es un electrodo que se comunica al medio externo por un punto poroso, ¿sí? Y tiene un potencial invariable fijo. Entonces, el aparato que es un voltímetro o potenciómetro, un voltímetro de alta impedancia, mide diferencia de potencial entre estos dos electrodos. Recordemos que este electrodo tiene el potencial de referencia, el potencial del sistema, adopta el potencial del sistema. Este otro tiene su potencial, entonces mido diferencia de potencial. Como yo conozco el de referencia, conozco su potencial, puedo despejar el potencial del sistema, ¿sí? Así entonces se hace la medición, es una medición sencilla. Como el potencial del sistema depende de la temperatura, acá tenemos un sensor de temperatura. Este es un sensor de temperatura, que también iría inmerso en la solución. Entonces,
Como verán, la reacción química tiene lugar en la solución. Los electrodos simplemente están ahí para medir, no participan de la reacción, ¿sí? No participan de la reacción química que ocurre entre el valorante y el analito. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el problema le pide justamente medir el potencial del sistema para un agregado de 7 mililitros. Podría pedirle para cada uno de los agregados, pero no tiene mucho sentido, y luego lo hace para un agregado de 30 mililitros. Lo que hay que buscar es si uno está antes o después del punto de equivalencia, para saber qué expresión utilizar en el cálculo. ¿Sí? Bueno, entonces como este problema ya está resuelto en el apunte, no lo voy a resolver ahora. Voy a resolver el que sigue, el número 3, que es si es similar a este, y también se calcula un potencial del sistema. Vamos a ver. Bien, entonces, el tercer problema dice, calcular el potencial del sistema en una mezcla de 40 mililitros, lo voy anotando, tenemos 40 mililitros de una solución de ioduro de potasio, 0,25 molar, entonces esto es ioduro de potasio, y después lo mezclo eso con 10 mililitros de agua oxigenada, 0,01 molar. Este es el agua oxigenada. Y esto se realiza a un pH de 1,5. Bueno, nos dan como dato los potenciales estándar de la cupla perioduro-ioduro, que es 0,536 voltios, y la de la cupla agua-oxigenada-agua, que es más 1,77 voltios, versus electrodo normal de hidrógeno. Bueno, aquí la reacción probable, uno la deduce a partir de los datos de los potenciales estándar, ¿verdad? O sea, el ioduro es la forma reducida de la cupla ioduro-perioduro, y el agua oxigenada es la forma oxidada de la cupla agua oxigenada-agua que nos proponen en los potenciales estándar. Entonces igualo las ecuaciones. Ustedes recuerden que siempre hay que igualar la ecuación. Y bueno, determinar cuáles son los productos probables y cuáles son los reactivos que intervienen. En este caso los reactivos son el ioduro y el agua oxigenada. En este caso, digamos, no queda claro, no nos dice que es una titulación como habitualmente estamos acostumbrados a ver en los enunciados, no nos dice, bueno, se titula esto con lo otro. O sea que la primera pregunta que a mí me surge, por lo menos, es ver si esta reacción que yo planteo ocurre o no ocurre. O sea, ¿realmente el ioduro se oxida a perioduro en presencia de agua oxigenada? Está bien, acá hay una especie oxidada y una especie reducida, en principio parecería que podrían llegar a reaccionar, pero tendríamos que utilizar un poco más de información como para asegurarnos de que esta reacción tenga lugar, ¿no? y que después podamos medir o calcular un potencial del sistema. Lo primero que uno hace es comparar los potenciales estándar de las dos cuplas para ver si realmente podría eventualmente existir una reacción. El de la cupla del perioduro-ioduro es más 0,536 voltios y el de la cupla del agua oxigenada, que se reduciría a agua, es más 1,77 voltios. Entonces, lo primero que decimos es, bueno, si estuviéramos en condiciones estándar, es decir, si todas las actividades fueran unitarias,
la tendencia a reducirse de la forma oxidada de esta cupla, o sea, la tendencia a reducirse del agua oxigenada, va a estar asociada a este valor de potencial, ¿sí? Ya que el potencial de reducción nos marca la tendencia a reducirse de la forma oxidada. Y la tendencia a reducirse acá del perioduro también está marcada por su diferencia de potencial, por su potencial estándar. Bueno, lo que vemos si miramos los potenciales estándar es que la tendencia a reducirse del agua oxigenada va a ser mayor que la tendencia a reducirse del perioduro. Eso implica que la reacción va a tener lugar en el sentido que la hemos planteado, o sea, del agua oxigenada hacia el agua. Acá comparamos dos sentidos y predomina el sentido de aquella reacción que tenga, de aquella semirreacción que tenga un mayor potencial de reducción. Entonces, en principio sí, la reacción ocurre en el sentido que la hemos planteado, para condiciones estándar, para actividades de 1 molar. Ahora, en nuestro caso no tenemos actividades 1 molar. En nuestro caso solamente tenemos, si ustedes se fijan, agua oxigenada y el ioduro, que son los reactivos. O sea que esta reacción está doblemente favorecida, porque si en condiciones estándar estaba favorecida hacia la formación de los productos, aquí que no estamos en condiciones estándar y que solamente tenemos los reactivos, estará doblemente favorecida hacia allá, porque la presencia de los reactivos impulsará la reacción hacia la formación de los productos. De manera que sí, esta reacción ocurre en el sentido que la hemos planteado. El ioduro reaccionará con el agua oxigenada, generando perioduro. Otra manera de determinar si la reacción es factible es calcular la constante de equilibrio de la reacción. Ustedes saben que cuando esta reacción ha tenido lugar, la diferencia de potencial entre las dos semirreacciones es igual a 0. Y esto es igual al delta E estándar menos 0,059 sobre 2 por el logaritmo de la constante de equilibrio. Entonces de aquí, el delta E0 lo puedo calcular, sería más 1,77 menos 0,536, y con esta información puedo calcular entonces la constante de equilibrio de esta reacción. Yo la calculé por acá y me da 6,77 por 10 a la 41. Esto me está indicando que esta reacción, como está planteada, es altamente favorecida. Está altamente favorecida porque la constante de equilibrio es muy grande. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquel reactivo que sea limitante de los dos que yo puse, aquel que esté en menor cantidad, o sea, aquel que sea limitante, se consumirá completamente. Y el que esté en exceso, bueno, quedará un cierto exceso. Entonces, esto justamente la magnitud de esta constante me permite ahora hacer los cálculos de cuánto producto se ha formado y cuánto quedará de reactivo en exceso. Lo primero que determino entonces es cuál es el reactivo limitante. Para eso voy a hacer las cuentas, voy a calcular el número de milimoles de agua oxigenada iniciales. Esto es 10 mililitros por 0,01 molar. Esto me da 0,1 milimoles. Al principio puse 0,1 milimol de agua oxigenada. Y también calculo el número de milimoles de ioduro de potasio, iniciales, que va a ser igual a 40 mililitros por 0,25 molar. Que esto nos da también 10 milimoles. 10 milimoles de ioduro inicial. Bueno, claramente acá por la gran diferencia que hay entre los milimoles puestos, claramente el agua oxigenada es el reactivo
limitante, el que está en menor cantidad, estequiométricamente, ¿sí? Y este se va a consumir totalmente. Se consume todo. ¿Por qué puedo decir con certeza que se consume todo? Porque la constante de equilibrio es muy grande, o sea, la reacción está muy favorecida. No queda un resto de agua oxigenada en equilibrio, o sea, lo que queda en el equilibrio es prácticamente nada, es muy bajo, será algo 10 a la menos 12, 10 a la menos 20 molar, muy bajo, o sea que desde el punto de vista grosero, digamos, no quedaría nada. Bueno, entonces, para calcular el potencial del sistema, yo voy a utilizar la ecuación de Nernst para la cupla que ha quedado en exceso. O sea, voy a utilizar la cupla del ioduro-perioduro para calcular el potencial del sistema. Entonces, el potencial del sistema va a ser igual al potencial de la cupla perioduro-ioduro. Podría también calcularlo con el del agua oxigenada, pero no tengo los datos. No tengo los datos de cuánta agua oxigenada quedó. Yo sé que es casi cero, pero es más cómodo calcularlo con esta expresión. Este potencial de esta cupla va a ser igual al potencial estándar de la misma, que ya vimos que vale 0,536 voltios, menos 0,059 sobre 2, porque 2 son los electrones puestos en juego en la semirreacción, por el logaritmo de lo reducido, de la forma reducida, que es el ioduro, elevada al cubo por su estequiometría, dividido la forma oxidada, que es el perioduro. Ya saben que el perioduro es yodo, ¿sí? Es yodo complejado. Pero bueno, piénsenlo si quieren como yodo. Bueno, entonces lo que queda ahora es calcular estas concentraciones. En primer lugar, miremos la estequiometría. Yo sé que un mol de agua oxigenada genera un mol de perioduro, ¿verdad? ¿Ven? Un mol de agua oxigenada generaría, si reacciona toda, un mol de perioduro. Así que como yo puse 0,1 milimol de agua oxigenada, se estarán generando 0,1 milimol de perioduro, ¿no es cierto? Entonces la concentración de perioduro va a ser igual a este 0,1 milimol generado dividido el volumen final. El volumen final son los 40 mililitros de ioduro de potasio más los 10 mililitros del agua oxigenada, o sea, 50 mililitros. Esa concentración entonces es 2 por 10, 2,0 por 10 a la menos 3 molar. Ya tenemos la concentración del perioduro. Y para calcular ahora la concentración del ioduro, bueno, el ioduro ha quedado en exceso. Había una cierta cantidad de ioduro al principio, que eran 10 milimoles, y parte de ese ioduro se ha convertido ahora en perioduro. Fíjense, 3 ioduros forman un perioduro. ¿Ven? 3 ioduros se transforman en un perioduro según la relación estequiométrica. Entonces, como yo he formado 0,1 milimol de perioduro, esto me consumió 0,1 por 3, 0,3 milimoles de ioduro. Es decir, en la formación de 0,1 milimol de perioduro hemos consumido 0,3 milimoles de ioduro, ¿sí? En esta reacción. Pero había 10 milimoles. Había 10 milimoles. Entonces, ¿cuánto ioduro quedó? Bueno, la cantidad de ioduro remanente van a ser los 10 milimoles que había al principio menos estos 0,3 milimoles que gastamos
para formar el producto. O sea, 9,7 milimoles han quedado en solución, luego de la reacción, y en un volumen de 50 mililitros. Si hacemos esta cuenta, nos da que el ioduro remanente es 0,194 molar. ¿Sí? Así que ya tenemos las dos concentraciones para calcular el potencial del sistema. Fíjense que yo las concentraciones las expreso en molar. No me pongan otra unidad porque para la ecuación de Nernst va en estas unidades, ¿sí? ¿Por qué hago hincapié en esto? ¿Por qué? Porque la del ioduro está elevada al cubo. O sea, esto no es como la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde yo me podía olvidar del volumen porque total se cancelaba. Acá no se cancela, ¿ven? Porque está al cubo la concentración. Por eso es que en Henderson-Hasselbalch podía expresarla en cualquier unidad, pero acá no, porque no tengo una relación 1 a 1 de estas dos concentraciones. Por eso es que recalcamos, bueno, no se olviden, por las dudas, calcúlenla siempre en molar. Así no van a cometer el error. Si fuera ferroso-férrico, bueno, uno lo puede expresar en milimoles porque es 1 a 1 la relación, pero en este caso no. Bueno, entonces el potencial del sistema va a ser igual al potencial estándar de esta cupla, que era más 0,536 menos 0,059 sobre 2 por el logaritmo de la concentración del ioduro al cubo, o sea 0,194 molar al cubo, dividido la concentración del perioduro, que es 2 por 10 a la menos 3 molar. Si hacemos esta cuenta nos da más 0,519 voltios, esto está expresado en voltios, versus el electrodo normal de hidrógeno. ¿Sí? Bueno, podríamos medirlo también. Si tuviéramos la oportunidad de hacer esta reacción en el vaso, nosotros veríamos una diferencia de potencial entre este valor y el nuestro de referencia. Conociendo el de referencia, sacaríamos este. Bueno, entonces el problema 3 ya está. Vamos a ver ahora el problema 4, que es similar. Es también un potencial redox condicionado. El problema 4 es un potencial redox condicionado por una precipitación, por un precipitado que se ha formado. Bueno, dice, calcular el potencial de un electrodo de plata versus electrodo normal de hidrógeno, o sea, que lo que me piden es calcular este potencial cuando ese electrodo de plata está inmerso en una solución que se obtiene mezclando 50 mililitros de nitrato de plata 0,05 molar, esto es, entonces dijimos nitrato de plata, con 50 mililitros de ioduro de potasio 0,0800 molar. Bueno, y nos dan el potencial estándar de la cupla plata más plata cero y un KPS de ioduro de plata. Bien, entonces, en primer lugar, tenemos acá, la plata podría estar, el ion plata más, podría estar involucrado en dos reacciones. Por un lado, es parte de la cupla redox que involucra a un electrodo de plata. Allí lo que tenemos que pensar es que tenemos acá en este vaso
mezclamos los 50 mililitros de nitrato de plata y 50 mililitros del ioduro de potasio. Tenemos que suponer que este electrodo ahora, en vez de ser de platino, es de plata. Entonces, esta plata del electrodo forma una cupla redox con la plata que quede en la solución, con la que quede libre. Entonces, el potencial del sistema va a depender de cuánta plata más hay en la solución, ¿sí? Por supuesto, esa plata más no hace una redox con la plata del electrodo, sino que simplemente uno chequea el potencial que se ha establecido, ¿sí? Si hay una reacción en ese lugar, va a ser una reacción química entre el ioduro y la plata, pero no entre la plata del electrodo y la plata libre. Entre la plata del electrodo y la plata libre se establece nada más que se establece un potencial de electrodo. Bueno, entonces dijimos que la plata libre puede ser parte de esta cupla redox y yo puedo medir el potencial asociado, pero además la plata libre que yo agregué puede interactuar con el ioduro dando un precipitado de ioduro de plata. Entonces lo primero que tengo que preguntarme es si precipita ioduro con plata. Para eso calculo un producto iónico y lo comparo con el KPS de este equilibrio. Bueno, el producto iónico va a ser igual a la concentración de plata inicial por la concentración del ioduro inicial. La concentración de plata inicial la puedo calcular como 50 mililitros por 0,05 molar, eso me da el número de milimoles, y lo divido por el volumen final, que sería 100 mililitros. ¿No es cierto? Entonces, esto me da, sería 5 por 5, 25, sería 0,025 molar. Y esta sería la concentración inicial. Y la del ioduro también sería 50 mililitros por 0,08 molar dividido 100 mililitros. Y esto me da 0,04 molar. Hago el producto, o sea, multiplico 0,025 molar por 0,04 molar, esto me da el producto iónico, que va a ser igual, en nuestro caso, a 10 a la menos 3. Esto da 10 a la menos 3. ¿Sí? Y yo comparo entonces ahora el producto iónico, que es 10 a la menos 3, versus el KPS. Y el KPS es 8,5 por 10 a la menos 17. Entonces, claramente, el producto iónico va a ser mayor que el KPS. Entonces, sí, precipita ioduro de plata. Esa es la manera de justificar que la reacción ha tenido lugar. Bueno, como el KPS es muy pequeño, está en el orden de 10 a la menos 17, puedo decir que aquel reactivo que sea limitante precipitará completamente. ¿Cuál es el limitante? El que está en menor concentración inicialmente. O sea, la plata inicial es la que está en menor concentración, como en menor número de equivalentes, si quieren, ¿no? Pensémoslo en términos de equivalentes. La que aporta menos equivalentes es la plata inicial. Y entonces el ioduro estará en exceso. De manera que de plata inicial no queda casi nada. Y es un problema porque yo necesito calcular el valor de plata inicial para calcular el potencial del electrodo. De manera que la cantidad de plata inicial, que es prácticamente cero, la voy a tener que despejar del KPS. ¿Sí? Porque va a ser prácticamente cero.
Entonces, la voy a despejar del valor de KPS, conociendo primero, calculando en primer lugar, la concentración de yoduro en exceso, que eso va a ser fácil de calcular, ¿sí? La concentración de yoduro remanente va a ser igual al número de milimoles de yoduro inicial menos el número de milimoles de yoduro precipitado sobre el volumen, que son 100 mililitros. El yoduro precipitado va a coincidir con los milimoles de plata agregada, ¿sí? Los números de milimoles de plata agregada es 50 por 0,05, o sea, esto me da 2,5 milimoles de plata agregada inicial. Y el número de milimoles de yoduro inicial es 4 milimoles, ¿sí? Entonces, si había al principio 2,5 milimoles de plata, habrán consumido también 2,5 milimoles de yoduro. ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad de yoduro remanente son los 4 milimoles iniciales menos 2,5 milimoles que han reaccionado con la plata inicial. Así que me quedará 1,5 milimol de yoduro en solución dividido 100 mililitros. Esto es una concentración entonces de 0,015 molar. Ha quedado un exceso de yoduro. Entonces ahora sí, la concentración de plata la voy a despejar del KPS. Como KPS dividido la concentración de yoduro que acabamos de calcular. Esa es la concentración de plata compatible en solución. El KPS es 8,5 por 10 a la menos 17 dividido 0,015 molar. Entonces esto me da que me queda en solución 5,6 por 10 a la menos 15 moles por litro de plata. Acá tenemos entonces la cantidad de plata libre, o sea, nada, como decíamos, no quedó nada, 10 a la menos 15 molares, nada. Pero con este dato ahora voy a poder calcular el potencial del sistema, el potencial, en este caso el potencial de la cupla plata más, plata cero. El potencial sale de la ecuación de Nernst, es igual al potencial estándar de dicha cupla menos 0,059 sobre 1, porque pone en juego un electrón, por el logaritmo de la concentración de la especie reducida sobre la especie oxidada. La especie reducida es un sólido, así que tiene actividad unitaria. De manera que esto me queda igual a el potencial estándar de la cupla, que es más 0,7994 voltios, esto lo da el problema, menos 0,059 por el logaritmo de 1 dividido 5,6 por 10 a la menos 15 molar. Bueno, si hacemos esa cuenta, nos da un potencial de menos 0,0412 voltios. ¿Ven? Es negativo el potencial. Esa es la respuesta del problema. El potencial de la cupla es negativo. O sea, hay muy poca tendencia del ion plata más a reducirse a plata cero. ¿Por qué pasa esto? Y porque hay poca plata más libre. No hay casi nada, por eso no se reduce, porque no hay. Si, por ejemplo, no hubiera precipitado,
Si no hubiera precipitado y nos hubiéramos quedado con la solución original, la de 0,05 molar de plata más, para esta solución el potencial de la cupla, yo lo calculé y me da más 0,726 voltios, ¿sí? Más 0,700 voltios. O sea, que como acá había mucha cantidad de plata más, había una tendencia a reducirse apreciable. Pero acá, como no ha quedado nada, la tendencia a reducirse es ínfima, ¿sí? Ahí vemos cómo la concentración condiciona, inclusive puede invertir una reacción química, la concentración de la especie involucrada. Una reacción electroquímica. Bueno, ahora vamos a dejar un poco de lado por un momento los potenciales. Voy a mirar el problema 6, porque el problema 6 es un problema muy sencillo, relacionado con complejos, pero lo planteamos nada más que para que ustedes no se confundan cuando tienen un problema de esta naturaleza. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver un segundito. Bueno, en el problema 6 tiene dos ítems. El ítem A dice, calcular el contenido total de níquel 2+, en una muestra. O sea, quieren saber cuánto hay en total y quieren que ese contenido lo expresemos en molaridad, ¿sí? Y bueno, ese contenido total de níquel se determina sobre una alícuota de 50 mililitros de muestra. Entonces lo que tenemos que hallar es la molaridad. Y en esa determinación se consume del valorante, del ETA, se consumen 48,35 mililitros. La molaridad del ETA utilizada es 0,0507. También nos aclara el problema que se trabaja a pH 3, pH bastante ácido, ¿sí? Y en el ítem B nos pide calcular la concentración de níquel libre en el punto de equivalencia de dicha titulación. Entonces, este problema apunta a que ustedes no se confundan la cantidad de níquel total, que es lo que se suele pedir en un problema cuando uno hace una titulación, con la cantidad de níquel libre en el equilibrio en un punto de equivalencia. Esto lo ponemos en un problema porque hemos visto la confusión en muchos exámenes, ¿sí? Por esa razón queremos a través de un problema ver cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, esto es muy sencillo, me piden cuánto níquel hay en una muestra. Entonces yo titulo el níquel con ETA. Ya saben que se forma un complejo de una estequiometría 1 a 1, ¿sí? Entonces, en el punto de equivalencia, cuando yo terminé de titular, porque viró el indicador, ahí leo el volumen de valorante, porque estoy en el punto final, supongamos que el punto final coincide con el punto de equivalencia. Entonces, en el punto de equivalencia, el número de milimoles de níquel que había en la alícuota de muestra va a ser igual al número de milimoles de ETA agregado. Esta igualdad es la que uno plantea cuando hace una titulación. Bien, entonces el número de milimoles de ETA agregado lo puedo calcular como el volumen
de valorante EPTA por su molaridad. Y esto es igual a 48,35 mililitros por 0,0507 molar. Puedo directamente igualar milimoles porque es una reacción mol a mol. Y el número de milimoles de níquel en la alícuota titulada va a ser igual al volumen de muestra por la molaridad del níquel, que es la incógnita. ¿Sí? Entonces el volumen de muestra era 50 mililitros, o sea, es un dato que conozco porque yo lo medí, y la molaridad del níquel es la incógnita, es la que voy a despejar. ¿Sí? Entonces me queda, la igualdad me queda 50 por la incógnita es igual a 48,35 por el volumen del EPTA, por la molaridad del EPTA. Ahí está. Y despejo la molaridad del níquel, que en este ejemplo es 0,0490. ¿Sí? Este es el contenido de níquel en la muestra, el contenido total de níquel en la muestra, 0,049 moles por litro. Ese es el ítem, la respuesta del ítem A. La respuesta del ítem B, o sea, el ítem B, nos dice: calcule la concentración de níquel libre en el punto de equivalencia de la titulación. Bueno, si estamos en el punto de equivalencia, todo el níquel que yo puse, o sea, los 50 mililitros por esta molaridad, ahora todo eso está prácticamente aquí como complejo, está todo complejado. El equilibrio deja una mínima cantidad de níquel libre, y eso es lo que me piden. ¿Cuánto quedó libre? Que es mínimo, es casi nada. Como es muy poco, cuando son cantidades tan pequeñas, se suelen sacar, ustedes saben, de la expresión de las constantes de equilibrio, de formación en este caso, ¿sí? Entonces, como es un valor muy pequeño, lo saco de la KF. La constante de formación de este complejo, me la da el problema, es 4,2 por 10 a la 18, y esto es igual a la concentración del níquel, que seguimos en el punto de equivalencia, por supuesto, ¿no? A la concentración del níquel del níquel complejado, dividido el níquel libre por el heptato libre. Como el pH es muy bajo, pH 3, va a quedar muy poco de heptato. Va a ser una fracción molar. ¿Se acuerdan que lo representábamos como la fracción molar de aquel níquel, de aquel hepta que no está complejando al níquel? Entonces, nosotros esto también lo habíamos escrito en alguna ocasión como, en vez de heptato, lo habíamos escrito como alfa 4 por la cantidad de hepta que no está formando complejo con níquel, y al níquel libre lo habíamos escrito como alfa 0' por la cantidad de níquel que no forma complejo con el hepta. ¿Se acuerdan que también habíamos dicho que en el punto de equivalencia, y solo allí, se cumple que la cantidad de níquel que no está asociado al complejo con hepta coincide con la cantidad de hepta no asociado al complejo con níquel, ¿no? Porque se liberan cantidades iguales. Entonces, esto lo podíamos representar en forma abreviada como la concentración del níquel al cuadrado por alfa 0' por alfa 4. Y de aquí despejábamos esta concentración del níquel no complejado. Y como estaba al cuadrado, la vamos a despejar como raíz cuadrada, poníamos el complejo en el numerador, la KF por el alfa 0' por el alfa 4 en el denominador. En este problema no hay un agente complejante auxiliar, así que el alfa 0' vale 1, porque no hay
todo el níquel que no esté asociado al ETA estará libre, en este caso. No hay un agente complejante auxiliar. El alfa 4 me lo da el problema, o sea, la fracción molar de dato me la da el problema, es a pH 3 es 2,51 por 10 a la menos 11, o sea, no queda nada de dato en solución, está todo protonado. Y bueno, la KF ya la teníamos, 4,2 por 10 a la 18. La concentración del complejo la puedo calcular como los 50 mililitros de muestra por la concentración del níquel en la muestra que la habíamos calculado en el ítem A, que era 0,0490. Vamos a usar ese dato, 0,0490. Esto me da los milimoles de níquel iniciales y ahora complejados, dividido el volumen final. Y el volumen final es los 50 mililitros de muestra más los 48,35 mililitros que gasté de valorante. Bien, entonces despejo la concentración de níquel. Esta concentración de níquel que despejé se relaciona con la concentración de níquel libre a través del alfa 0'. Acá el alfa 0' es igual a 1. Entonces directamente la concentración de níquel libre, en este caso, es lo que calculamos recién. En este caso, porque no hay agente complejante auxiliar. Y ese valor es 1,54 por 10 a la menos 5 molar. El P níquel, o sea, el menos logaritmo de esta concentración, es 4,81. Entonces, el problema apunta a que veamos estas diferencias. Lo que había de níquel en total en la muestra era 0,049. Lo que queda libre en el punto de equivalencia es mucho más bajo, está en el orden de 10 a la menos 5 molar. ¿Sí? Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso no hay que confundirlas a esas dos concentraciones. Esto es níquel libre y esto es níquel total. El níquel total, por supuesto, es mucho mayor que el níquel libre en el punto de equivalencia. Bueno, y un último problema que les voy a resolver, que sería el problema 5. Vamos a ver un segundo. Vamos a borrar acá. El problema 5 vuelve a ser de redox, de equilibrios redox. De este problema, como el 5, hay varios en la guía. Algunos de ellos están resueltos. ¿Sí? Algunos de ellos está resuelto, creo que es en el capítulo, no recuerdo si es el capítulo 8 o el 10. Creo que es el capítulo 10 de la guía de problemas. ¿Sí? Recuerden que para el promocional entran el capítulo 6, el 8 y el 10 de la guía del año 2015, de la guía de problemas del año 2015. 6, 8 y 10. Entonces, el problema 5 es similar a algunos que están resueltos y otros que están para resolver. Dice así: el estaño 2, o sea, el ion estanoso, es frecuentemente utilizado en la reducción del catión férrico a ferroso. Según la siguiente reacción, y plantea una reacción donde el ion estanoso en realidad no está así libre, sino que está formando, voy a sacar acá esto para que puedan ver, el ion estanoso está formando complejo con iones cloruro.
Entonces, por ejemplo, en estagnoso se compleja con 4 iones cloruro, dando este complejo soluble, y el ion estaño 4+, que en realidad va a ser el producto en esta reacción, también va a quedar complejado, porque en el medio estamos agregando un exceso de cloruro. Y aparece entonces el ion estánico también complejado con cloruro, pero con otra relación estequiométrica, ¿sí? Entonces, el catión férrico se reduce a ferroso y el estagnoso, ahora como complejo, como cloro complejo, se oxida al estaño 4+, que también está complejado. Para balancear la ecuación ponemos cloruros y los electrones que faltan de este lado. Entonces, la reacción completa implica que tengo que multiplicar la semirreacción de arriba por 2. Tenemos 2 cloruros más estaño 2+, más 2 férricos, dan 2 ferrosos, el producto estaño 4, y bueno, pongamos los electrones de los dos lados. Ahí está. Bueno, nos dice calcular la concentración en el equilibrio de todas estas especies, o sea, del férrico, del ferroso, del estagnoso y del estágnico, teniendo en cuenta que la concentración de cloruro va a ser siempre 1 molar, para no complicar demasiado el cálculo. ¿Quién reacciona con quién? Bueno, se agrega, la solución se prepara midiendo 19 mililitros de catión férrico, 5 por 10 a la menos 3 molar, ¿sí? Y mezclándolo con 1 mililitro del estaño 2+, de concentración 0,05 molar. Entonces, estos son los reactivos, ¿sí? Reaccionan supuestamente, llegan a una situación de equilibrio y hay que calcular las concentraciones en el equilibrio. Bueno, la primera pregunta que uno debe hacerse es si reaccionan o no. Acá supuestamente ya el enunciado nos dicen que la reacción tiene lugar. Pero si nosotros quisiéramos ver de qué magnitud es esa reacción, es decir, si queremos ver si es completa o quedan parte de los reactivos sin consumirse, entonces tenemos que calcular la constante de equilibrio de la reacción. O sea, el primer paso siempre es calcular la constante de equilibrio, que después nos va a servir para calcular alguna de las concentraciones. Bien, entonces, para calcular la constante de equilibrio, yo supongo que se ha establecido el equilibrio cuando mezclé esos dos reactivos. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre las dos semiecuaciones va a ser igual a 0. Y esto va a ser igual a la diferencia de potencial estándar, por suerte tengo los valores de potencial estándar, menos 0,059 sobre 2, porque hay 2 electrones puestos en juego en la reacción global, por el logaritmo de la constante de equilibrio. Bueno, entonces me queda, si yo despejo, me queda que delta E, 0 multiplicado por 2 y dividido por 0,059 será igual al logaritmo de la constante de equilibrio. Despejando de acá, paso esto que está restando del otro lado. Bien, el delta E 0 va a ser igual al potencial de la cupla donde ocurre la reducción, que es el potencial de la cupla férrico-ferroso, que lo tengo por acá, esperen que lo busco.
en este caso es un potencial condicionado al pH, es 0,700 voltios, está condicionado al pH, menos el potencial de la cupla del estaño 2, estaño 4, estaño 2. Lo pongo como menos porque es la cupla en la que yo planteo que ocurre la oxidación. Y ese es más 0,140 voltios. Bueno, entonces tengo el delta E, lo reemplazo acá y calculo finalmente la constante de equilibrio. La constante vale, en este ejemplo, 9,62 por 10 a la 18. Esto me está indicando que la reacción es altamente factible, ¿sí?, por la magnitud elevada de la constante, y que aquel reactivo que esté limitante será consumido en su totalidad. ¿Podemos llegar a esa conclusión? Entonces, lo que sigue a continuación es calcular a ver cuál es el reactivo limitante, aquel que será consumido en su totalidad. Existe la posibilidad de que estemos en una situación de equivalencia, que estemos en el punto de equivalencia. De hecho, varios problemas de la guía están en la situación de equivalencia. O sea, se han consumido en su totalidad ambos reactivos. Y en este ejemplo no estamos en el punto de equivalencia, van a ver. Entonces, el número de milimoles de férrico inicial, si hago esta cuenta que planteo acá, me da que es 0,095 milimoles de reactivo férrico. Y el número de milimoles de estaño inicial es 0,05 de estaño 2+, ¿sí? Si bien pareciera que hay más milimoles de férrico, yo no puedo decir que el estaño 2+ es el reactivo limitante, porque yo esto lo tengo que comparar en términos de equivalentes de reacción. Y esta reacción no es mol a mol. Entonces, en realidad, para saber cuál es el reactivo limitante, lo que tengo que comparar es el número de miliequivalentes, no el número de milimoles. Si fuera mol a mol, puedo comparar milimoles y decir, bueno, aquella que tenga más milimoles estará en exceso. Acá no es mol a mol la reacción, ya que dos férricos reaccionan con un estagnoso. Entonces lo que hago es calcular el número de miliequivalentes para determinar cuál de los dos es limitante. Entonces el número de miliequivalentes para el férrico, el número de milimoles coincide con el número de miliequivalentes, ya que cada férrico pone en juego un electrón. Entonces acá en férrico tengo también 0,095 miliequivalentes. Pero para el estagnoso, no, porque cada estagnoso pone en juego dos electrones. Entonces el número de miliequivalentes de estagnoso es 2 veces el número de milimoles. Entonces esto me da 0,1 miliequivalente de estagnoso, del reactivo estagnoso. Así que, si ahora lo vemos desde el punto de vista de los miliequivalentes, vemos que el reactivo limitante es el férrico. ¿Ven? Hay menos miliequivalentes de férrico que de estagnoso. Si nos guiábamos por los milimoles, íbamos a sacar una conclusión equivocada. Porque era al revés, justamente había menos milimoles de estagnoso, ¿sí? Por eso es que para sacar el reactivo limitante me conviene plantear el número de miliequivalentes en los casos donde las cantidades son medianamente cercanas, ¿no? O sea, si hay alguno que está muy por exceso, varios órdenes de magnitud en exceso, bueno, está claro cuál es el que está en exceso, pero en estos casos donde están en el mismo orden, o lo sumo es el doble o el triple, hay que calcular los miliequivalentes para estar seguros. De manera que el reactivo limitante es el férrico. Y eso implica que se consume todo. O sea que su concentración es casi cero. Va a ser casi cero. Bueno, ahora sí vamos a calcular
las concentraciones de todas las especies en el equilibrio. Vamos a ver. Lo primero que podemos, lo más fácil de calcular es la concentración del catión ferroso. ¿Por qué? Porque un férrico que reaccione dará lugar a un ferroso. Como el férrico se consume todo, estos 0,095 milimoles de férrico que había al principio se convertirán ahora en ferroso, prácticamente en su totalidad. Entonces, la concentración del ion ferroso en el equilibrio van a ser estos 0,095 milimoles que eran de férrico y se han convertido en ferroso, dividido el volumen de reacción, que es de 19 mililitros más 1 mililitro, o sea, 20 mililitros. Esta es la concentración de ferroso. Hago la cuenta y me da 4,75 por 10 a la menos 3 molar. Bien, ya tenemos una respuesta. ¿Qué más? Bueno, también podemos calcular la concentración del catión estánico, o sea, la concentración del complejo del estaño 4 más con cloruro. Fíjense, para eso veamos la estequiometría. Dos férricos generan dos ferrosos, ya lo vimos, y generan un estaño 4 más, un estánico. Entonces generan un estaño cloro 6,2 menos. Bien, como yo utilicé 0,095 milimoles de férrico y se consumieron completamente, esto generará 0,095 dividido 2 moles de estánico. Y esto es 0,0475 milimoles del complejo del estaño 4 más, ¿no? Ahí está. Entonces, es decir, la mitad. Entonces, la concentración del estánico será 0,0475 milimoles sobre los 20 mililitros de reacción. O sea, 2,375 por 10 a la menos 3 molar. ¿Sí? ¿Se entendió, no? O sea, la mitad, por la relación estequiométrica. Como el férrico se consume todo, entonces estamos seguros de que genera esa cantidad. Y esa cantidad de estaño 4 más se generó a expensas del estaño 2 más. O sea, el que se consumió fue el estaño 2 más para generar estánico. ¿No es cierto? Se consumió este reactivo. Y se consumió en esta cantidad, porque hay una relación 1 a 1 entre esos dos reactivos. Entonces, ahora tengo que calcular la cantidad de estaño 2 más remanente. El estaño 2 más remanente va a ser igual a los milimoles que había al principio, que eran 0,05 milimoles, era un dato del problema, 0,05 milimoles había al principio, y a esos les tengo que restar lo que se ha convertido en producto, en estaño 4 más, que lo calculamos recién, que son 0,0475 milimoles, que ha pasado a ser estaño 4, o sea, el complejo estaño cloro 6. Y esto dividido 20 mililitros, que es el volumen de reacción. Esa concentración es 1,25 por 10 a la menos 4 molar. Así que aquí tenemos entonces otra de las incógnitas.
Bueno, con los datos del problema yo pude calcular estas tres concentraciones. La de estos dos productos y la del reactivo en exceso. También sé que la de cloruro es 1 molar, porque eso lo dice el enunciado, así que ahora me queda calcular cuánto férrico quedó en el equilibrio, que dijimos que era nada, porque se consumía todo, pero es aproximadamente nada. Hay que calcular el valor exacto, y eso lo calculamos con la constante de equilibrio, lo sacamos de la constante de equilibrio. Entonces, planteamos por último la constante de equilibrio y de allí vamos a despejar esta incógnita. La constante de equilibrio es igual al producto, vamos a poner los productos en el numerador, sería ferroso al cuadrado por el ion estaño 4+ complejado dividido cloruro al cuadrado, o sea, ya ahora ponemos los reactivos en el denominador, el estaño 2 y el catión férrico, que es la incógnita, elevado al cuadrado, ¿sí? Así que esta es la incógnita y esa es la que vamos a despejar de esta expresión, ya que conocemos todas las demás concentraciones. Entonces me queda que el catión férrico, si lo despejo, lo paso del otro lado de la igualdad y como estaba al cuadrado, me va a quedar una raíz cuadrada por la concentración de ferroso al cuadrado por la del estaño cloro 6 menos dividido cloruro al cuadrado, el estaño cloro 4, 2 menos, y la constante de equilibrio que calculamos antes. Bueno, entonces reemplazamos por los valores que ya conocemos y ya tenemos la incógnita despejada. Entonces férrico es igual a la raíz, entonces ferroso, el ferroso al cuadrado es 4,75 por 10 a la menos 3 molar al cuadrado. Recuerden que son concentraciones molares, ¿sí? No podemos usar otra cosa. La del producto que era 2,375 por 10 a la menos 3, también molar, dividido la del cloruro, que dijimos que era 1 molar. La de el estaño reactivo 1,25 por 10 a la menos 4 molar y la constante de equilibrio 9,62 por 10 a la 18. Bueno, así que el valor es muy bajo, como sospechábamos, es 6,676 por 10 a la menos 12 molar, ¿sí? Acá habría que redondearlo en 6,7. 6,7 por 10 a la menos 12 molar, ¿sí? Como esperábamos, es prácticamente cero. No queda casi nada. Exactamente, es prácticamente cero y es exactamente 6,7 por 10 a la menos 12 molar, ¿sí? Entonces, de estos ejercicios hay más en la guía. Van a ver que los que están resueltos están en la situación de punto de equivalencia. Entonces, bueno, ahí van a tener que despejar la concentración de ambos reactivos, que se las reemplaza como X o una función de X, ¿sí? Esa es la única diferencia con este problema. Estar en punto de equivalencia o no estar en punto de equivalencia. Estar en punto de equivalencia implica que no hay ningún reactivo en exceso, o sea que los miliequivalentes de ambos productos de ambos reactivos coinciden, ¿sí? Por ejemplo, hubiéramos estado en punto de equivalencia si hubiéramos tenido 0,1 miliequivalentes de estaño 2 y 0,1 miliequivalentes de férrico,
Ahí hubiéramos estado en punto de equivalencia, porque habríamos tenido cantidades en equivalentes, cantidades iguales de los dos reactivos. ¿Sí? Bueno, entonces eso es todo por hoy.